Decimos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien. Pues hay una historia acerca de un hombre que se encontraba a las puertas del cielo. Así que el hombre llegó a las puertas del cielo y justo a la puerta se encontró con un hombre así más o menos como yo, con una mesita así más o menos donde tenía un libro grandote. Y le preguntó, muy bien, dime, ¿cómo te llamas? Entonces él estaba ahí y le da su nombre. Así que le empieza a decir, ahí le da su nombre y dice, ahí debo estar, en las primeras páginas, ahí debo de estar. Soy fulano de tal, soy pastor, fui misionero en mi tiempo de juventud, tuve una gran iglesia, compartí la palabra de Dios, fui fiel a mi esposa, apoyé a muchas instituciones que ayudaban a los pobres, a los huérfanos, etcétera, etcétera. Entonces el ángel se detiene un momento cuando estaba buscando, se le queda viendo y dice, de modo que lo quieres hacer de esa manera. Muy bien, llama a otros dos ángeles y sacan un tablero así grandote como una pantalla más o menos así como las que tenemos ahí, con 3 ceros y dice, muy bien, para poder entrar de esa manera tienes que hacer 1000 puntos. Si llegas a los 1000 puntos, entonces puedes entrar. Muy bien, continuemos. Dijiste que eras pastor, ¡tin! Fuiste misionero en tu juventud, ¡tin! Apoyaste a los pobres, ¡tin! Nunca mentiste, ¡tin! Nunca robaste, ¡tin! Nunca fuiste infiel, ¡tin! No dices groserías, ¡tin! 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 Pero llegó un momento que llevaba como 15 y se le empezaron a acabar las ideas. Y el ángel decía, ok, prosigue. Así que él dijo, así es imposible que alguien pueda entrar. ¿Entendiste? Pásale. Y muchas veces sucede así con nosotros, ¿no? Muchas veces pasa así con a ese hombre que pensamos que podemos ganarnos el favor de Dios, que pensamos que la gracia de Dios es por obras y no por nuestra fe. Muchas veces vemos o vamos viviendo la vida de esa manera, creyendo que se trata de lo que hacemos, se trata de obras, y muchas veces ya lo hemos comentado, muchas veces ya lo hemos dicho, muchas veces lo hemos escuchado, que no es por obras, sino que se trata sino que es por fe. O más bien sí se trata de una obra, pero no una obra que nosotros hacemos, sino la obra que Jesús hizo en la cruz. Pero a veces tenemos la sensación, o tengo la sensación más bien yo, no sé ustedes, no sé si les pasa igual, que a veces creemos que la ley es algo malo, que la ley se ha convertido en algo malo. Entonces solemos caer en una confusión en cuanto a la ley, en cuanto a la gracia y ese tipo de cosas, y a veces solemos confundirnos. Así que yo creo que la ley nos expone ante Dios, recordándonos que sin su gracia la vida cristiana es imposible. Yo creo que la ley nos expone ante Dios, recordándonos que sin su gracia la vida cristiana es imposible. Así que la Escritura dice que la ley no es mala, que la ley fue dada precisamente por Dios. En algún momento quizás has escuchado en algún lugar o de alguna persona que se le menciona al Antiguo Testamento como la era de la ley y al Nuevo Testamento como la era de la gracia. Pero eso realmente no es verdad, realmente no es bíblico. La era de la gracia ha sido siempre. Dios siempre ha sido un Dios de gracia, siempre ha sido un Dios de misericordia.
Un escritor cristiano y conferencista dice lo siguiente: la prueba de la madurez espiritual no es qué tan puros somos, sino qué tan conscientes estamos de nuestra necesidad de gracia para hacerlo. El problema de olvidarnos de la ley es que perdemos de vista el consejo de Dios. El problema de olvidarnos de la ley es que perdemos de vista el consejo de Dios y nuestra necesidad de gracia. Por eso es que luego se cae en esta situación de que la gracia es una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque nos olvidamos completamente de la ley. Se nos olvida que la ley también es palabra de Dios. Ahora, la ley no se nos dio para salvación. La ley no nos fue dada para salvación, sino fue dada para vivir mejor. La ley Dios se la dio a su pueblo no para castigarlos, no para condenarlos, sino que les revelaba lo que ellos estaban haciendo mal. Es decir, la ley de Dios también fue dada por gracia a su pueblo. Fue para que ellos se dieran cuenta en lo que estaban haciendo mal. Y fue para que ellos vieran o para que ellos pudieran vivir de una manera mejor. Ahora, la ley no simplemente cuenta con 10 mandamientos, que son los más populares, sino que los estudiosos del caso dicen que son más de 600, aproximadamente 610, 613 mandamientos. Ahora, ¿ustedes creerían que Dios no sabía, al darle la ley a Moisés, que ellos no iban a poder cumplirlo? Claro que lo sabía. Dios sabía que ellos no iban a poder cumplirlo. Por eso es que les digo que Dios no les dio la ley a Moisés para condenarlos o para que se esforzaran en cumplirlo, sino más bien como un método que Dios utilizó para que ellos pudieran tener una vida mejor. Es decir, la ley salió de un corazón amoroso, de un padre que les proveyó una ley a su pueblo. ¿Hasta aquí sí se está entendiendo o no? Así que mi definición personal es que la ley también les fue dada por gracia al pueblo de Israel. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, si lo pueden buscar por ahí rápidamente. Efesios capítulo 2. Por cierto, el título del tema, si están anotando por ahí, se llama Proveedor de gracia. Proveedor de gracia. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Dice: porque por gracia son salvos, mediante la fe. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Lo voy a repetir: porque por gracia son salvos mediante la fe. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y siempre fue así. Siempre ha sido así. Desde el principio, Dios siempre ha sido así. La gracia no aparece en el Nuevo Testamento de sorpresa, como que dice: ¡tarán! Aparecí, soy la gracia. No, la gracia de Dios ya viene manifestándose desde el principio de la creación. Así que hay una parte en la Biblia que es una historia muy conocida y que habla acerca de Abraham e Isaac. Esta historia se encuentra en Génesis capítulo 22. Por si quieren irlo buscando, vamos a leer el capítulo del verso 9 al 14. Dice la historia que Dios le habla a Abraham y le dice que saliera de su tierra y su parentela al lugar donde él le mostrará. Después le da una orden a Abraham. Primero le hace un llamado, después le da una orden y le dice que sacrifique a su hijo, a su único hijo Isaac, en un lugar donde él le iba a decir, y que tenía que ofrecerlo en holocausto. Fue todo lo que le dijo: ofréceme en sacrificio a tu hijo Isaac en el lugar donde yo te indicaré. Fue toda la instrucción. Así que la Biblia dice que Abraham desde muy temprano se levantó y obedeció y llevó a su hijo.
Y hasta aquí todos conocemos a Abraham como wow, el hombre de la fe, como wow, el hombre que no le negó su hijo a Dios. Pero necesitamos meternos un poquito más al contexto de la historia, en los tiempos en que Abraham vivía. Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos, en donde hoy se conoce como Irak, en donde hoy es Irak actualmente, muy cerca del río Éufrates. En ese lugar donde Abraham vivía, no es como hoy en día. No tenían las mismas costumbres que hoy tienen, no se guiaban por las mismas creencias que hoy tienen. O ellos ahí tenían una cultura que era politeísta, es decir, tenían muchos dioses. Las personas adoraban muchos dioses. Había gente de diversos lugares que tenían diferentes creencias y ellos adoraban a dioses que no se podían explicar. Adoraban a fuerzas de la naturaleza con las que ellos necesitaban para subsistir. Es decir, tenían el dios del fuego, el dios de la lluvia, el del sol, el cual ellos creían que sus dioses les demandaban sacrificios, les demandaban obras para que esos dioses pudieran bendecirlos. Entonces, hasta aquí imagínense la idea o el pensamiento de Abraham. Abraham sabía lo que era un Dios y sabía lo que era que Dios te pidiera un sacrificio. Abraham sabía lo que era que un Dios te pidiera sacrificio. Entonces yo imagino que esto no fue nada raro para Abraham, porque se sabe que a través de la historia pasó aquí en Teotihuacán, pasó con los incas en Perú, que mandaban de sus aldeas, mandaban a niños de entre 8 y 15 años para ser sacrificados, para darles muerte como sacrificio a sus dioses, para que los bendijeran, para que les proveyeran, para que les dieran los que necesitaban. Si en este año tenían una cosecha muy abundante, entonces el próximo año el sacrificio tenía que ser más grande, tenía que ser mejor, para que tuvieran una mejor cosecha o como agradecimiento a su Dios. Si tenían una mala cosecha, entonces el sacrificio igual tenía que ser mejorado, porque entonces quiere decir que a su Dios no le había agradado ese sacrificio. Entonces Abraham sabía exactamente lo que Dios le estaba pidiendo al decirle que sacrificara a su hijo. Entonces Abraham, como les dije, Dios el Señor solamente le dijo: sacrifica a tu hijo en el lugar donde yo te indicaré. Pero Abraham ya sabía todo lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que llevar leña para el holocausto, sabía cómo tenía que amarrar a Isaac, sabía que lo tenía que degollar. Él ya lo sabía. Dios no se lo dijo, él ya se lo sabía, porque su cultura le había enseñado eso. Eso no es lo más sorprendente de esta historia. Lo más sorprendente es lo que pasa en los siguientes versículos. Dice el versículo de Génesis 22, capítulo 22, versos del 9 al 14. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Perdón, que se me bloqueó aquí. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Repitan conmigo: en el lugar de su hijo. En el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahvé será provisto. ¡Guau! Un Dios que provee
un Dios que provee antes del sacrificio, un Dios proveedor antes del sacrificio. Eso sí fue una idea revolucionaria para Abraham. Un Dios que no te pide un sacrificio, sino que primero te bendice. Un Dios que primero te da. Un Dios que primero te ofrece antes de que tú sacrifiques algo. Eso sí era un Dios único. Eso sí era un Dios revolucionario para la mente de Isaac, para su psique. Eso era un Dios extraordinario, era un Dios único, era un Dios del cual él nunca había escuchado hablar. Eso es lo realmente maravilloso, asombroso de esa historia. Que Dios le estaba diciendo: ahora, Abraham, mi bendición es por fe, es por gracia. No es porque tú tengas que sacrificar. Esto solo ha sido un ejemplo de que yo soy un Dios proveedor que les va a dar, que te va a bendecir a ti y a tu descendencia sin tener que sacrificar, sin tener que ofrecer nada a cambio. Dios proveyó gracias a la fe de Abraham y fue de bendición para muchos gracias a la obediencia de Abraham. Dios le proveyó a Abraham gracias a su fe. Y gracias a que él tuvo fe en Dios, fue de bendición para muchos gracias a su obediencia. Abraham ya no obedecería más por temor o por alguna negociación con su Dios, sino que ahora Dios le estaba diciendo: la obediencia será por amor. Yo soy un Dios proveedor y no me tienes que ofrecer, no me tienes que sacrificar nada a cambio. Quiero que tu obediencia sea por amor. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? Wow, gracias a Dios. Así que en Gálatas capítulo 3, si me puedes acompañar. El escritor de Gálatas muestra ese pacto, o nos relaciona a todos los creyentes con el pacto que hizo Dios con Abraham. En el verso 7, Gálatas 3:7 dice: sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Recuerdan que Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir? Que su descendencia sería bendita, no por obras, sino por fe, por la fe de Abraham. En el verso 9, ahí mismo de Gálatas 3 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice en el verso 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley ninguno será justificado, y que porque la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Así que Abraham le creyó a Dios y le contó por justicia. Dios le ofreció su gracia cientos de años antes de que Dios le diera los mandamientos al pueblo. Es decir, Dios, antes de exhibirle la ley, antes de mostrarle la ley, les dijo a Abraham que iba a ser por fe, que su bendición iba a ser por fe. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? Todavía no le daba la ley. Dios todavía no le daba la ley a Moisés. Estamos en un tiempo en el que Abraham, aproximadamente 4 siglos antes, 400 años y algo, Dios le está diciendo a Abraham: mi gracia o la obediencia será por amor, mi bendición será por fe, será por gracia, no será por sacrificio, no será por cumplir la ley. Pero más adelante, si me acompañan ahí mismo, unos versículos más adelante en el 14, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida,
ni le añade. Está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas estas promesas y a su simiente. No dice a las simientes, sino a su simiente. Es decir, está hablando de uno. Sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Es decir, se está refiriendo a Cristo. Le está diciendo que a través de Él serán benditas las naciones, a través de Jesús, a través de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, no la elimina para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que como hemos visto, la gracia, cuando tú reconoces que es por fe, que no es por obras, la gracia misma te lleva a cumplir la ley. La Biblia habla de la historia de un hombre que era juzgado, que era criticado por su comportamiento, porque no obedecía la ley. Estoy hablando de Zaqueo, un hombre que era cobrador de impuestos, jefe de los publicanos, que tenía mucho dinero y la gente lo despreciaba porque los judíos lo despreciaban porque se sentían traicionados y lo veían como un pecador. Así que Zaqueo oyó hablar de Jesús. Oyó que Jesús estaba pasando cerca de donde él estaba y quería conocerlo, quería verle. Así que rápidamente, como él era bajito de estatura y tal vez había mucha gente ahí, se adelantó y se subió a un árbol para ver cuando Jesús pasaba. Entonces cuando Jesús pasa, lo ve y le llama y le dice: Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy pase contigo la noche, es necesario que hoy more en tu casa. Así que Zaqueo, dice la Biblia, que muy gozoso bajó, gozoso, se llenó de alegría, bajó y lo recibió en su casa. Después la Biblia no dice más luz, no dice de qué hablaron, no dice qué pasó ahí, no dice qué estuvieron haciendo. Imagino que simplemente estuvieron hablando. Así que Zaqueo da un grito, se levanta. Yo me lo imagino que dice: wow, se levanta porque tuvo un encuentro con la gracia, un encuentro con Jesús. Jesús no lo juzgó, Jesús no le dijo lo que estaba haciendo mal, sino más bien le mostró gracia y amor. Como les decía, la gracia te lleva a cumplir la ley. La ley no te lleva a vivir por gracia. La gracia te lleva a cumplir la ley. Así que él se levanta y dice: Señor, si he robado, voy a devolver 4 veces lo que alguna persona le haya robado. 4 veces se lo voy a devolver. La ley está hablando de la ley. La ley decía que si alguien robaba debía devolverlo 4 veces lo que se robó. Así que él está hablando de la ley. Como quien dice, va a cumplir la ley. Zaqueo está dispuesto a cumplir la ley. Pero aquí viene el motivo y dice: y todo mi dinero, añade, y todo mi dinero, la mitad de todos mis bienes, la mitad de todo mi dinero, se lo doy a los pobres. Gracia. Él conoció a Jesús, conoció la gracia y no solamente lo llevó a querer cumplir la ley. No dice que Jesús le pidió que devolviera el dinero a los pobres. No dijo: Zaqueo, arrepiéntete. No. Simplemente dice la Biblia que Zaqueo se levantó y le dijo: voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he robado, 4 veces se lo devolveré. Es decir, que la gracia lo estaba guiando a cumplir la ley. La gracia lo estaba dirigiendo. En Lucas 19, versículo 9, me gustaría que me acompañaran a leerlo. Es ya un versículo al final de esta historia. Lucas 9. Perdón, 19:9. 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Recuerdan que la salvación era por gracia? Que la ley no te llevaba a salvar, sino que te ayudaba a vivir un poco mejor.
Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús le está diciendo, tú eres parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Este pacto sería para todos los que creyeran en su simiente, a quien le fue hecha la promesa, es decir, a Cristo Jesús. Toda la salvación es para todo aquel que creyera en el Hijo de Dios. Y todas las bendiciones, toda la bendición de Abraham iba a ser para todo aquel que estuviera en Cristo Jesús y que creyera en Cristo Jesús. Así que la ley, como les decía, servía para, o les ayudaba al pueblo de Israel para mostrarle lo que estaban haciendo mal, y para que esa ley los guiara, fuera como una brújula que los llevara hacia Jesús, que los guiaría hacia Dios. En una ocasión estaba viendo una película acerca de la reina de Inglaterra. Y cuando cuando la realeza tiene sus hijos, le contratan o tienen a una persona que se le conoce como ayo o como maestro. Y esta persona les enseña a sus hijos desde pequeños toda la forma en cómo debe de vivir la realeza. Les enseña su comportamiento, modales, etiqueta, cómo se deben de vestir, cómo deben de saludar, cómo deben de sentarse, cómo deben de caminar, cómo deben de hablar. Así que en Gálatas 3, ahí cuando leíamos unos versículos después, dice que la ley era como ese ayo, como ese maestro que te guiaba hacia Jesús, que nos guiaba hacia Jesús. Pero ahora la gracia, es decir, la ley es como aquello que te dice que necesitas de Jesús. La ley es ese maestro que te está guiando y te dice, necesitas de Jesús, necesitas de la gracia. Y cuando encuentras la gracia, entonces la gracia te lleva automáticamente a cumplir la ley. La gracia hace que tú cumplas la ley, no con esfuerzo, no por tus propias fuerzas, como leíamos hace en unos momentos en Efesios 2, del 8 al 9, que dice, porque por gracia son salvos mediante la fe. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Así que, como les decía, la gracia nos lleva a cumplir la ley. Cuando nos mantenemos fuertes en la fe y en la gracia, literalmente nos estamos consolidando, nos estamos siendo fuertes, podemos soportar toda tentación que el enemigo traiga hacia nosotros, podemos soportar todo peligro, podemos descansar completamente en Dios, podemos entregar todas nuestras cargas, podemos disfrutar de la vida sin tanto estrés, sin tanta presión. En una ocasión la Biblia dice que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Y Jesús le dijo, Satanás le dice, dile a estas piedras, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Así que Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a repetir, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿De cuánta? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, yo sé que esto ya lo has escuchado alguna vez, pero ponte a pensar poquito. El Satanás le estaba pidiendo al pan de vida que convirtiera las piedras en pan. Satanás le estaba pidiendo al pan de vida, a Jesús, que convirtiera una piedra en pan. Así que Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, solo voy a hacer
lo que sale de la boca de Dios. Solo voy a actuar conforme a lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa eso. Como seres humanos tendemos a cambiar las piedras por los panes. Llega la tentación y tendremos a cambiar panes por piedras. Cambiamos lo mejor por algo medianamente bueno. Muchas veces en nuestra vida, habiendo escuchado ya de la gracia y de la fe, tendemos a cambiar, a querer seguir viviendo por la ley, a querer seguir viviendo en nuestras fuerzas, en lugar de descansar y confiar completamente en Dios, confiar en su gracia, poner nuestra fe en Él. Así que cambiamos los panes por piedras, algo más pesado. Cuando Jesús nos está mostrando y nos dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Toda palabra es toda, no un poquito, no más o menos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en Gálatas, en el capítulo 1, Pablo les dice, les exhorta a los Gálatas, viendo que ellos estaban cambiando los panes por piedras. El pan de vida que Dios le había dado, lo estaban cambiando por piedras. Y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la ley. Así que es lo que estábamos hablando, es lo que estábamos viendo. Todo aquel que es nacido de nuevo recibe el Espíritu de Dios. Todo aquel que es nacido de nuevo recibe la medida de fe. Todo aquel es la misma medida, no es una diferente para ti o una diferente para mí, es la misma medida. En el capítulo en Primera de Juan, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4, dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, levanta tu mano ahí donde estás, levanta tu mano conmigo y di conmigo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Si tú eres nacido de nuevo, entonces tú has vencido el mundo. No dice que lo vencerás, dice que ya lo has vencido. ¿Cómo? ¿Cómo lo has vencido? A través de tu fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Tal vez tú algún momento has orado por fe y le has dicho, oh Señor, dame más fe. O te sientes que tal vez no tengas fe, crees que no tienes la fe suficiente. Déjame decirte que eso no importa. La Biblia dice que si tú has nacido de nuevo, que si tú has creído en Jesús, entonces tú has vencido al mundo. Entonces que Dios ha puesto dentro de ti su fe, la misma fe que Dios tiene. En Marcos 11, si me acompañas rápidamente, Marcos 11, del 23, Marcos 11 del 23, del 23 al 25. Marcos 11, del 23 al 25. Perdón, del 22, desde el 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios.
hemos visto que esto lo que realmente quiere decir es, tengan la misma clase de fe que Dios tiene. Tengan la fe que Dios tiene. Así que si tú has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios ha venido a morar dentro de ti, entonces tú eres alguien que ha vencido al mundo. Eres alguien que tiene la fe de Dios, el mismo tipo de fe que Dios tiene. La misma fe que Dios tiene está dentro de ti. Así que la pregunta no es, ¿tendré fe? ¿Estoy teniendo la suficiente fe? No. La pregunta es, si acaso estoy creyendo correctamente. La pregunta no es si tienes fe o no tienes fe. La pregunta es, ¿estás creyendo correctamente? Porque como les decía, muchas veces solemos hacer ese tipo de comentarios, o nuestra mente creemos que no tenemos la fe suficiente, o le pedimos a Dios por más fe. Pero lo que Dios está diciendo, no, tú ya la tienes. Ya tienes esa fe, tienes la misma fe que yo tengo, ha sido puesta dentro de ti. En el verso 23 dice, porque de cierto les digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y les vendrá. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Muy bien. Así que, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es esa fe que está dentro de ti? ¿Qué es la fe que ya tienes? Bueno, Hebreos 11:1 dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tienes que esperar algo, tienes que estar esperando. No sé, ¿qué es eso que estás esperando en tu vida? ¿Estás esperando sanidad? ¿Estás esperando una promesa? ¿Estás esperando un empleo? ¿Estás esperando los recursos? ¿Estás esperando la salvación de alguien de tu familia? Algo estás esperando. Así que la fe es tener la certeza de que eso sucederá. Pero, Ivanue, yo creo que no, yo estoy creyendo, pero no viene. Siento que no tengo fe. Siento que esa fe no sale a la luz. Siento que no la tengo. Muy bien, entonces, ¿cómo viene esa fe? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No dice que viene porque oras mucho. No dice que viene porque alguien pone la mano de ti y hace oración para que recibas fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si tú quieres tener fe, necesitas oír la palabra de Dios. Si tú quieres tener esa fe que necesitas oír y oír la palabra de Dios. Necesitas que la palabra de Dios sea la prioridad en tu vida. ¿Recuerdan el versículo que leímos? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después dice en Habacuc 2:4 que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Así que no puedes vivir una vida de fe, no puedes vivir una vida de bendición, no puedes ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida si no escuchas la palabra de Dios, si no atiendes a la palabra de Dios, si no lees la palabra de Dios, si no tienes la palabra de Dios, entonces no se puede cumplir. Por mucho que tú ores, la Biblia no dice que así vendrá la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que por esa razón leíamos en unos versículos, en el versículo
24 dice: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo han recibido y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Aquí se refiere a que un corazón o una fe, lo voy a decir así, alguien que está pidiendo algo pero no sabe perdonar, entonces no está teniendo fe. Alguien que está pidiendo algo pero no perdona, entonces quiere decir que su fe no está siendo activada. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que Dios es amor y que la fe obra por el amor. Así que si no estás perdonando, si eres alguien que no sabe perdonar, si eres alguien que guarda resentimiento, si eres alguien que no puede perdonar, que no sabe perdonar, entonces tu fe no está obrando por amor. Y Dios es amor. Y por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe es imposible recibir las promesas de Dios. Que sin fe es imposible ser bendecido por Dios. Necesitas tener una fe que está basado en oír la palabra de Dios. Una fe que está concentrado en la palabra de Dios. Una fe que viene completamente, que sale completamente de la boca de Dios. De lo contrario, es imposible. Tal vez sea la razón por lo que aún no has recibido eso que tanto estás esperando de parte de Dios. Tal vez sea la razón por lo cual no te sientes con la fe suficiente. Tal vez sea la razón por la cual has estado orando tanto tiempo y no has recibido. Porque la fe viene de la boca de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Así que leíamos en otros versículos lo importante que es decir, lo importante que es hablar, lo importante que es creer, hablar y que después lo que crees te va a llevar a actuar. Porque la fe sin obras está muerta, dice en Santiago 2:20, que la fe sin obras está muerta. Para darte un ejemplo, te pido que me acompañes a Marcos 5, del 25 al 34. Marcos 5, del 25 al 34. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años, vamos a leer hasta el 30. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Repite conmigo, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Muy bien. Vemos aquí tres conceptos muy claros, tres cosas importantísimas que es importante aplicar en nuestras vidas. Que la mujer oyó hablar de Jesús, es decir, oyó la palabra, oyó a la palabra. Y ella creyó en la palabra y dijo a sí misma, es decir, habló, estaba hablando, estaba confesando lo que creía. Dijo: si tan solo tocara el manto, seré salva. Hasta aquí, hagamos una pausa. Imagínense que la mujer oyó hablar de Jesús, pero se queda en su casa y no sale de su casa. ¿Creen que el milagro en su vida hubiera sido hecho? No.
Si la mujer solo hubiera dicho, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo, yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano. Yo creo, yo creo, yo creo. ¿Creen que el milagro hubiera sucedido? Así que la mujer dijo en sí misma, si tocara el manto. Así que fue contra todos los pronósticos. Fue contra todos los pronósticos y se acercó, porque la ley decía que la mujer que tuviera el flujo de sangre, el tiempo que estuviera, si algunos por 7 días, entonces esos días permanecería impura. Pero si esos días se alargaban, entonces seguiría siendo impura. Lo que quiere decir que esta mujer llevaba 12 años siendo considerada impura. A lo mejor para ella, a lo mejor ahorita lo escuchamos como algo, bueno, ya lo he escuchado esa historia, pero para ella se sentía, era alguien que tal vez se veía a sí misma como alguien impura. Ella se veía como una persona desagradable, una persona que no podía salir, una persona que sabía que si tocaba a alguien siendo impura, podría morir apedreada. Así que ella fue y no le importó y dijo, si yo tocara el manto de este hombre, seré salvo. Así que ella fue, se acercó por detrás y lo tocó. Y en ese momento Jesús supo que había salido poder de él, pero no le dijo, yo te he salvado. Le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hay otra historia que es como un contraste a lo que decía, y es la historia de Tomás. Justo cuando después de que Jesús había resucitado, la Biblia dice que se les aparece a sus discípulos, pero no estaba Tomás. En esa ocasión no estaba Tomás. Entonces cuando viene Tomás le cuentan el chisme, oye Tomás, fíjate que Jesús se apareció, vino y estuvo aquí con nosotros y nos habló. Así que Tomás dijo, si no veo, hasta no veo, ahora sí que aplicó la de hasta no ver, no creer. Si no veo sus manos, los hoyos en sus manos, si no toco con mi dedo su herida, entonces no creeré. Así que ¿qué pasó? Que después viene Jesús otra vez y le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino cree, porque más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Estoy parafraseando un poco, no dice así tal cual. Así que Tomás puede tocar, y cuando toca el costado le dice, mi Dios y mi Señor. Y Jesús le dice, por cuanto has visto, has creído. Pero es mejor aquel que cree sin ver. Así que yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos que tomar una decisión. En ese entonces, ese día, Tomás tomó la decisión de no creer. Tomás dijo, yo decido no creer hasta no ver. Y muchas veces nos pasa igual. Nosotros decimos, yo no puedo creer si no veo. Nos sentimos dentro de nosotros, nos decimos a mí mismos, si no veo, no creo. Y tomamos la decisión de no creer basado en lo que sentimos, basado en lo que vemos. Y tomamos la decisión como la que toma Tomás. Dice, hasta no ver, no creer. Pero yo creo que, o yo quiero ser, o más bien yo soy de las personas que cree, que va a creer, que va a vivir una vida de fe, creyendo aunque no vea. Y creo que cada uno de los que estamos aquí debemos de tomar esa decisión. La Biblia dice que Dios ha puesto delante de nosotros el tomar la decisión de la vida o de la muerte, creer correctamente o creer incorrectamente. Como les decía, la cuestión no es si tengo fe o no tengo fe, la cuestión es en qué estoy creyendo. ¿Estoy creyendo bien? ¿Mi fe está enfocada en el temor o mi fe está enfocada en la verdad? ¿Estoy esperando eso que no veo, pero estoy seguro que va a suceder? ¿O creo que hasta no verlo voy a creer? Es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Así que
por último, te pido que me acompañes a Proverbios 4:20. Estos versículos son prácticamente la clave para recibir lo que Dios quiere darte, para recibir lo que Dios te ha prometido basado en su fe. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que tenemos que hacer es estar muy atento a la palabra de Dios. Vivir de toda la palabra que sale de Dios. No vivir de lo que las noticias dicen, no vivir de lo que el vecino dice, no vivir de lo que las circunstancias dicen, no vivir de lo que estoy viendo, no vivir de lo que estoy sintiendo, sino vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. De estar atentos a lo que Dios dice. Acuérdense que la fe viene por el oír. Pero si no estamos atentos a su palabra, si no conocemos su palabra, entonces ¿cómo vamos a poder tener fe? Vamos a tener fe, pero a cualquier otra cosa, menos a lo que Dios dice. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Que cierres tus ojos un momento y que puedas hablar con el Señor. Y que puedas meditar un poco en lo que Dios acaba de hablar a tu corazón. Dile ahí donde estás: Señor, hoy tomo la decisión de vivir de toda la palabra que sale de tu boca. No voy a ver las circunstancias, no voy a vivir por lo que siento. Tú has dicho que todas tus promesas en ti son sí y amén. Que somos bendecidos por la fe junto con Abraham, que somos considerados tus hijos, que tenemos la misma fe que tú tienes. Y con tan solo decirlo y creer que lo hemos recibido, así se hará. Si no sucede en un instante, si no sucede de manera instantánea, voy a esperar, porque ciertamente la promesa llegará, no tardará, porque tú eres fiel. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gracias a Dios. Dios nos ha provisto de su fe. Dios nos ha dado el mismo tipo de fe que Él tiene. Y la fe viene por el oír su palabra. La fe viene por su palabra. Así que la fe obra por el amor, y Dios es amor. Así que todo empieza con Él y termina con Él. Amén. Y decimos: Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has provisto de tu fe, nos has provisto de tu amor, nos has provisto de gracia. Gracias porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, tú ya nos los has dado. Gracias porque tú nos has dado la victoria, porque nuestra fe es la victoria que vence al mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que dale un aplauso al Señor para terminar. Saluda al que está a tu lado. Quedamos despedidos. Dios te bendiga.